Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de A época. muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa número 35 del año de Al Carajo y recta final para la temporada 2022, 13ª consecutiva en el aire de distintos países de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pablo Ovín en la conducción y en la producción periodística. Honduras, Colombia, El Salvador, Ecuador, Brasil y el balotaje entre Lula y Bolsonaro. Los reportes directamente desde los territorios, desde las radios comunitarias y campesinas del centro de América. La historia con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, docente e historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, con su columna. La música, las comidas y la literatura latinoamericana con Mavi Sosa. Para este capítulo, si esperan casi hasta el final del programa, me dice Mavi que el pasaje de Rosario Tijeras que tenemos tiene que ver con el amor. Viene bien hablar o escuchar o leer sobre el amor en tiempos de guerra, aunque conociendo la novela de Jorge Franco, que nos acompaña en esta temporada de Al Carajo, la referencia romántica será corrosiva y será dolorosa, pero siempre bella, desde el arte y desde las letras. Bueno, estos son algunos de los puntos cardinales y temáticos del sumario propuesto para esta recorrida que estamos empezando acá. Esta producción la realizamos y generamos sus contenidos desde Buenos Aires, Argentina, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM 530, y sonamos multiplicados en medio centenar de radios de distintos lugares de la Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, en radios populares, radios alternativas, radios rurales, también radios universitarias y radios públicas de los distintos territorios, en distintos días de la semana y del fin de semana, de acuerdo a la grilla de programación de cada una de las emisoras. Y también estamos por la plataforma YouTube, a través de nuestro canal, y en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, con el nombre del programa Al Carajo Radio. Le agradecemos a Juan Monasterio, que nos está dando una mano para hacer mover esos canales alternativos en internet. Gracias, Juan, por sacudir el árbol e insistir para que esos contenidos se muevan más y mejor. Ahora vamos a empezar el viaje, como dije, geográfico, político, informativo, cultural, musical, identitario. Nos vamos a los primeros títulos y al desarrollo de los mismos. Esto es Al Carajo 2022 y estas son las primeras noticias. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Honduras, organizaciones piden fin de las desapariciones forzadas. En una carta dirigida a jueces y fiscales de la República, los movimientos de derechos humanos locales denunciaron una creciente ola de violencia y de terror contra las comunidades afrodescendientes e indígenas ante la falta de acción de esas instituciones estatales. En su reclamo, acusan que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público continúan siendo controlados mayoritariamente por funcionarios vinculados al gobierno del anterior presidente, Juan Orlando Hernández, y a grupos de extrema derecha, y dan continuidad a un clima de impunidad para los sectores irregulares que persiguen y amedrentan a quienes defienden los territorios, el ambiente y los derechos humanos. El punto extremo de estas acciones, denuncian, es la desaparición de comuneros, dirigentes y referentes sociales, sobre las que no se avanza en las investigaciones y en el castigo a los culpables. Entre los casos señalados, marcan los secuestros de 4 jóvenes líderes de la comunidad garifuna de Triunfo de la Cruz, sobre los cuales se manifestaron la Organización Fraternal Negra Hondureña y el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y apuntan directamente al fiscal adjunto Cibrián Hueso, quien en lugar de tomar las acciones necesarias para apoyar a las víctimas, como lo marca la Corte Interamericana, ridiculizó a las organizaciones en las redes sociales y en declaraciones de prensa e inició una investigación penal contra los defensores de derechos humanos por supuestas calumnias y falsas acusaciones. Al carajo. En Colombia, otorgan amnistía al ex líder de la FARC, Rodrigo Granda. La decisión fue tomada por la Jurisdicción Especial de Paz en simultáneo al avance del gobierno de Gustavo Petro en el reinicio de las negociaciones y el cese del fuego con las organizaciones armadas. Granda, alias Ricardo Telles, había sido condenado en el año 2006 por el delito de rebelión ante el Juzgado Tercero Penal de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, y posteriormente fue uno de los principales negociadores del acuerdo de paz firmado en 2016 con el por entonces presidente Juan Manuel Santos, lo que le valió el mote de canciller de la guerrilla. En su resolución, la JEP determina que el delito que se le imputaba es de naturaleza política, por lo que es susceptible de ser amnistiado, y ordena retirar los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del dirigente. Asimismo, el fallo señala que las investigaciones fueron conexadas a otros hechos en los que presuntamente incurrió la antigua guerrilla y que son actualmente objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero que a la fecha no se recabaron suficientes elementos materiales con vocación probatoria que permitan vincular formalmente al compareciente. La amnistía de Rodrigo Granda fue duramente criticada por sectores de la derecha y por ex militares que estuvieron secuestrados por la FARC, que acusaron a la Jurisdicción Especial de Paz y a la magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto, Marcela Giraldo Muñoz, de generar impunidad e injusticia para las víctimas. Al carajo. En El Salvador, activistas rechazan a la nueva Procuradora de Derechos Humanos. Se trata de Raquel Caballero, quien fue nombrada por el presidente Nayib Bukele para el periodo del 2022 al 2025 y ratificada por la mayoría oficialista en el Congreso. La funcionaria es abogada de extracción conservadora y cristiana y ya había ocupado ese mismo cargo entre 2016 y 2019, promovida por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Por su desempeño en aquella gestión, organizaciones defensoras de los derechos humanos salvadoreñas consideraron que su presencia provocará el estancamiento del avance de los derechos de las personas LGTBI, de las mujeres y de la población vulnerada. Además, recuerdan que tuvo múltiples denuncias de mal desempeño y que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares y de militantes de su espacio dentro de la institución. Sobre su vuelta a la función estatal, las voces opositoras consideran que su designación busca avalar y encubrir las violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en el régimen de excepción aplicado por el gobierno de Bukele en su denominado combate a la delincuencia. Al carajo. En Ecuador, entregan 380.000 firmas para limitar la actividad minera en la capital. Organizaciones sociales y ambientales se movilizaron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para presentar las adhesiones, con el fin de impulsar una consulta popular que prohíba la exploración y el extractivismo en 6 parroquias rurales de Quito. La campaña para la junta de firmas fue realizada en tiempo récord por activistas y voluntarios movilizados frente a los avances del gobierno nacional del presidente Guillermo Lasso para la entrega de permisos en zonas del Distrito Metropolitano y en el Chocó Andino.
Denuncian que si se concretan esas concesiones para la operación de empresas locales y extranjeras en esos territorios, se destruirá una de las zonas más biodiversas del país, se privatizará el uso del agua y se precarizará la producción de alimentos sanos y la economía del campo. La marcha ante la autoridad electoral se realizó bajo las consignas sí al cacao, no a la minería y se viene la consulta. Los manifestantes destacaron que se reunió casi el doble de las 200.000 firmas necesarias y que esperan que el CNE las valide rápidamente y habilite sin demoras la convocatoria al plebiscito para que los ciudadanos y ciudadanas accedan a su derecho de ejercer la democracia directa y decidir sobre las políticas que pueden afectar su futuro. Esto dice Fanny Durá, integrante del colectivo Quito Sin Minería. A nosotros nos ha afectado muchísimo, especialmente a nivel social. Ha habido mucha criminalización, hostigamiento a la gente. Entonces, para nosotros no estamos dispuestos a aceptar a estas empresas mineras, porque Pacto no necesita de las empresas mineras. Nosotros tenemos muchos proyectos, muchas fuentes de trabajo. Vivimos una vida pacífica, una vida maravillosa. Y de Pacto y de todas las parroquias es de donde sale el producto para acá a la ciudad. Nosotros, los campesinos, somos los que damos la alimentación. Y por eso le pedimos al Estado, ya no más concesiones mineras, ya no más destrucción, ya no más muertes, ya no más de mujeres defensoras, de mujeres inocentes, porque nosotros no somos delincuentes, nosotros somos gente defensora que defendimos la naturaleza para que la ciudad tenga un aire maravilloso. Por eso es una bendición el apoyo de aquí de Acción Ecológica y de los jóvenes del Choco Andino que han luchado día y noche para que se dé esta consulta. Así es que Quito libre de minería. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Ahora, música desde Haití, como previa a la próxima conexión. El artista es Secté Rasta. La canción en creol, Sandolit Toto Carnaval. Police parlementaire comme yo 75,000 goud. Aïe 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 yo. Yé douce tipi, nous c'est une yo. Peuple israélite la jaja parti au mort. Yé douce tipi, nous c'est une yo. Nous sorti dans les via jaja parti au mort. Chakani, ou fait besoin d'oubli tout. Comme les 8, je repars, c'est Michel Bog. Aïe maman, nèg you méchant, Richie Sarak. Aïe papa, nèg you méchant, Chakani.
desan nan da geto a. Pou yo fini li yo lage zam pou divise nou. Chak fwa yo bezwen yo desan nan da geto a. Pou yo fini li yo lage zam pou divise nou. Men jiska prezan nou pa gon bon l'ekol. Men jiska prezan pa gon bon l'hobital. Men jiska prezan nou toujou nan gran gou. Men papa bon diye wadi yon mou soupli. Men jiska prezan pa gen yon bon l'ekol. Men jiska prezan pa gon bon l'hobital. Men jiska prezan nou toujou nan gran gou. Men papa bon diye wadi yon mou soupli. Vamos a ocuparnos de Haití ahora en la continuidad de este capítulo de Al Carajo, en medio del estallido social, de las protestas, de los pedidos de renuncia del primer ministro Henry y de la violencia que ocurre en las calles. La solución que propone la comunidad internacional pasa nuevamente por una presencia de una misión que las organizaciones populares del país caribeño consideran como una intervención extranjera y rechazan también a través de la manifestación en las calles y en las protestas sociales. Vamos a darle contexto histórico también a todo esto que pasa en la actualidad en la República Haitiana, y para eso recurrimos a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, integrante de este programa en la columna de historia, que además es especialista e investigador de lo que tiene que ver con la historia afrocaribeña en nuestro continente. Juan, ¿cómo estás? Bueno, Haití en llamas, podríamos titular, ¿no? Hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, una alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente Haití está viviendo un episodio más de lo que es una crisis sistémica en ese país. Algo que me parece muy importante es que lamentablemente generalmente no aparece, digamos, en los grandes medios de comunicación, no se le presta atención a lo que ocurre en ese país. Incluso en medios más progresistas muchas veces Haití aparece oculto, aparece olvidado, ¿no? Y esto me parece que merece ser rescatado, ¿no? Porque necesitamos prestarle mucha mayor atención a lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en esa isla caribeña que, como vos señalabas recién, Pablo, está al borde de una ocupación, de una nueva ocupación. Sí, uno recuerda la MINUSTAH, la misión de estabilización anterior, que más que estabilizar dejó una situación mucho más compleja en lo político, ¿no? La presencia extranjera, lejos de ser una ayuda, termina siendo, como dicen allí, una literal ocupación y un control político del destino nacional. Sí, retomando un poquito, para darle un poco de contexto histórico, como vos decías, Haití tiene una larga historia de ocupaciones, de intervenciones, y de alguna manera, por decirlo de alguna forma, Haití está pagando el costo de lo que fue su revolución, ¿no? Nosotros ya hemos hablado varias veces en este programa sobre la revolución de Haití, no vamos a hacer una historia nuevamente de ese proceso, pero sí mencionarlo para alguno o alguna que no nos haya escuchado, porque el público se renueva, ¿no? Haití tiene el honor de haber sido la primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad,
la primera independencia de América Latina y la única de las revoluciones del mundo atlántico que buscó una genuina universalización de los derechos del hombre. Fue una revolución protagonizada por miles de africanos y afrodescendientes que rompió con el sistema colonial, racista y esclavista de la isla y que puso en jaque, digamos, ¿no? al mundo colonial de su época. Y eso nunca se lo perdonaron, ¿no? Eduardo Galeano decía, sobre Haití se posó una maldición blanca, ¿no? Una constante olvido, una constante negación, un constante bloqueo. Haití, recién Francia le reconoce la independencia en 1825 a cambio de una indemnización millonaria de 150 millones de francos. Y eso es terrible para la historia haitiana, le impone una lógica neocolonial en términos económicos. Y durante todo el siglo XIX Haití va a caer de vuelta bajo esta hegemonía francesa. Pero algo importante para entender la época más reciente es la intervención de Estados Unidos, ¿no? También hemos hablado en este programa, en la columna de historia, cómo Estados Unidos a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX se mete en el Caribe. Y uno de los lugares donde se va a meter muy fuertemente, además de Cuba, de Puerto Rico, donde todavía están, recordemos que en Cuba también están con la base de Guantánamo, va a ser en República Dominicana y en Haití. Los dos países van a estar ocupados. Haití va a estar ocupado 19 años. Y hay algo, Pablo, que es muy importante. Ellos utilizan como argumento para ocupar Haití el asesinato de Guillaume Sam, que era un presidente muy legítimo en ese momento, ¿no? Que recuerda un poco lo que pasó recientemente con Jovenel Moïse, ¿no? El asesinato de Jovenel Moïse, que es un poco uno de los hitos fundamentales de la crisis que se está viviendo en tiempos recientes. Y Haití va a quedar, digamos, ya después de esa ocupación que va de 1915 a 1934, Haití va a quedar sometida a dos imperialismos, sobre todo, ¿no? Un imperialismo francés histórico y el imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano jugó un rol muy negativo en todo el Caribe, en toda América Latina, pero particularmente en Haití. En Haití van a apoyar la larga dictadura de los Duvalier, ¿no? Duvalier padre, de 1957 a 1971, Duvalier hijo, Papa Doc y Baby Doc Duvalier, del 71 al 86, y después hay todo un proceso democrático que se abre, ¿no? Con una nueva constitución, con la presidencia de Jean-Bernard Aristide, pero Aristide va a durar muy poco en el gobierno, y Aristide va a ser 2 veces presidente, y la última vez que va a ser presidente va a ser derrocado en el 2004. ¿No? Un poco vos hablabas de la MINUSTAH. ¿Cuándo llega la MINUSTAH a Haití? Bueno, con el derrocamiento de Jean-Bernard Aristide. Jean-Bernard Aristide era un presidente progresista, era un cura salesiano, de parte de la teología de la liberación, muy importante, líder del movimiento, digamos, Lavalas, en contra de la dictadura de los Duvalier. Y va a ser derrocado, vos fíjate, Pablo, en el 2004, poco después del bicentenario de la independencia de Haití, cuando él da un discurso muy duro y donde dice que Francia debía indemnizar a Haití. En vez de que Haití haya indemnizado a Francia, Francia debía indemnizar a Haití. Y ahí entra la MINUSTAH. La MINUSTAH fue una ocupación, digamos, una intervención de los cascos azules, que jugó un rol muy, muy negativo. Entre otras cosas, Pablo, vos sabés, enormes acusaciones de violación de derechos humanos, de violaciones sexuales, ¿no? De muchos casos de violencia sexual. Particularmente algo muy negativo fue que países latinoamericanos participaron y dieron legitimidad a esto, ¿no? Particularmente, bueno, la Argentina misma participó, pero además Uruguay, que estuvo acusado de muchas violaciones, Brasil, que terminó dirigiendo la MINUSTAH, y la MINUSTAH, que iba a estar por un tiempo, se terminó quedando más de una década, ¿no? Jugando un rol muy negativo. También algo muy importante fue lo que ocurrió con el terremoto, ¿no? El terremoto, que fue terrible en la historia de Haití, fue un gran momento de ONGs que hicieron la América, como se dice, muchas acusaciones de corrupción, particularmente la Fundación Clinton fue acusada de enormes actos de corrupción, y mucha de esa ayuda humanitaria se la terminaron quedando muchas de estas ONGs, también parte de la élite haitiana. Y también ahí la MINUSTAH tuvo mucho que ver con un brote de cólera, ¿no? Que hubo un gran brote de cólera que hubo en ese momento, que recuerda lo que está ocurriendo hoy, donde también está habiendo un gran estallido de cólera. Después del terremoto y después de todo esto que estamos comentando, hubo un presidente que fue Martelly. Martelly fue un presidente neoliberal de derecha, y a ese presidente lo siguió Jovenel Moïse. Jovenel Moïse llega luego de toda una serie de elecciones acusadas de fraude, con una bajísima participación electoral, con un carácter muy legítimo en su origen. Y algo muy importante es que Jovenel Moïse se alió fuertemente con Estados Unidos, buscó imponer un paquete de medidas neoliberales, sobre todo alzas de petróleo, en el 2018, justo cuando estaba jugando el Mundial.
creo que en su momento lo hemos hablado acá, que en Haití, bueno, la gente le gusta mucho el fútbol y gran parte de los haitianos hinchan por Argentina y otra gran parte hincha por Brasil. Y Jovenel Moïse quiso imponer esto justo cuando jugaba Brasil, con la mala suerte que Brasil perdió. Y esto generó una gran revuelta popular, digamos, toda esta imposición de medidas de aumento, sobre todo de petróleo, generó una gran revuelta popular que se extendió por meses, tuvo varios momentos. Esto empezó en el 2018, pero después tuvo un nuevo estallido en febrero de 2019, que Pablo salió en muy pocos lugares. Yo siempre digo lo mismo. ¿Vos te acordás de los chalecos amarillos, Pablo? Los chalecos amarillos de París, de Francia, estaban en todos lados, ¿no? Mucha gente progresista decía, teníamos que hacer como los chalecos amarillos. Bueno, las grandes luchas populares haitianas no salen en ningún lado, lamentablemente. Salen muy poco, se difunden muy poco. Nosotros las hemos rescatado en este programa, ¿no? Pero quiero decir, en general no se le presta atención y fueron meses. Uno puede ver los videos, digo, meses de gente en la calle luchando en una situación muy difícil contra un gobierno muy legítimo, con apoyo de las grandes potencias. Y finalmente Jovenel Moïse lo que intentó hacer fue reformar la Constitución, quedarse más tiempo. De hecho, ya el Poder Judicial lo había decretado. Él, supuestamente, su mandato tenía que terminar en febrero del 2021. Él no se bajó, ¿no? Quiso hacer una reforma constitucional y, bueno, terminó siendo asesinado. Sabemos quién lo mató, digamos, el autor material, pero no sabemos quién fue el autor intelectual. Y, obviamente, la situación terminó en una situación cada vez más caótica. El actual primer ministro, Ariel Henry, que está pendiendo de un hilo, era un primer ministro que él había designado unos pocos días antes. Pero hay que decirle esto a la audiencia, algo muy importante: el que es el jefe del gobierno en Haití es el primer ministro, y el primer ministro no lo nombra solamente el presidente, sino con un acuerdo con el Parlamento. Eso no se hizo en su momento porque el Parlamento no estaba en sesiones, ya no había más Parlamento, y hoy por hoy en Haití no hay ni Parlamento ni presidente. O sea, es una situación absolutamente de facto, la de Ariel Henry, absolutamente de facto, que no debería generar algún tipo de crítica o algo, y no genera eso, ninguna preocupación por la OEA o algo por el estilo. Hay que recordar algo muy importante: mientras la OEA estaba criticando fuertemente lo que ocurría con el gobierno de Evo Morales, acusándolo de fraude, con una fuerte intervención, a la misma vez apoyó todo el tiempo a Jovenel Moïse, y ahora ocurre también lo mismo con Ariel Henry. Otra cosa muy importante que me olvidé de comentar fue el gran escándalo que tuvo que ver con Petrocaribe, ¿no? Petrocaribe fue una iniciativa hecha por Hugo Chávez para de alguna manera generar una cooperación sur-sur con los países del Caribe, ¿no? Abasteciendo de petróleo muy barato. Y Haití fue un lugar muy favorecido con esta medida. Y bueno, resulta que hubo todo un informe que demostró que se habían quedado con unas fortunas muy grandes, un enorme acto de corrupción de parte del gobierno, de la élite haitiana y particularmente Jovenel Moïse. Y bueno, como decía, ahora ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un gobierno de facto, con una situación límite, con un nuevo brote de cólera y también con algo relativamente novedoso, parcialmente novedoso, que es una gran actuación, una gran presencia de pandillas en las calles, ¿no? Que está generando una gran violencia y una gran inseguridad. Haití, a pesar de ser un país pobre, generalmente conocido como el país más pobre de América Latina o de Occidente, es un país que no ha tenido altos índices de inseguridad, pero recientemente tenemos estas bandas paramilitares que están generando una enorme inseguridad en las calles, una enorme violencia y una enorme inestabilidad que está siendo tomada, digamos, como argumento para la intervención. El gobierno ha pedido la intervención a la OEA ha aceptado esto, también la ONU está en vías de eso, se está discutiendo en el Consejo de Seguridad, y es una situación muy, muy preocupante. Y en las últimas semanas lo que ha habido es una gran oposición en las calles, ¿no? Porque como vos bien señalabas, Pablo, todas las intervenciones que hubo en Haití, que fueron muchas, ninguna trajo nada mejor, nada bueno, sino todo lo contrario, siempre fueron más perjudiciales para este país. Sí, totalmente. Y sobre la situación de violencia, Juan, también estamos recibiendo reportes de que muchas de estas pandillas o de estos grupos paramilitares que dominan los territorios en ausencia del Estado están formados por ex policías que tienen las armas del Estado. Ex policías que cometen delitos y que se enfrentan con policías regulares en una situación completamente anárquica y caótica. Sobre las marchas populares, parece no haber quien canalice toda esa protesta social, ¿no? Hace unos días también una de las movilizaciones fue a la casa de Aristide, vos lo nombraste, a pedir porque él se ponga al frente y retome una candidatura para ser gobierno, pero parece no haber un referente cierto que pueda asomarse en el panorama.
Sí, efectivamente, bueno, hace poco hubo esa marcha que vos comentás. Aristide volvió al país después de un exilio bastante extenso. Recordemos que él fue presidente en 2 oportunidades, pero también se terminó peleando con quien fue su primer ministro, René Préval. Se dividió el movimiento y él regresó, pero no logra convertirse, digamos, en un líder como era otrora, digamos, el gran líder que fue en su momento. Hubo muchos debates sobre la presidencia de Aristide. Algunos entendieron que Aristide, bueno, terminó, por decirlo de una manera, haciendo concesiones con el FMI. Hay algo que yo no comenté, que es que Aristide llega a la presidencia del 91, dura muy poco, sufre un golpe de Estado, y Aristide vuelve en el 94, pero de la mano de una intervención norteamericana de Clinton. Eso generó mucho debate, digamos, ¿no? Porque obviamente volver de la mano de Estados Unidos fue una cosa bastante rara, por lo menos. Y la vuelta de Aristide, para muchos, él logró volver, pero con muchas concesiones para Estados Unidos. Una de ellas fue que no se le permitió reiniciar su mandato, sino directamente terminar el poco tiempo que quedaba, digamos, ¿no? Y además, bueno, muchos entendieron que ahí hubo una suerte de acuerdos con el FMI, que lo ataron de pies y manos, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, como vos decís, a pesar de que hay una unificación de distintos sectores, campesinos, sindicales, políticos, que básicamente lo que llaman es a una refundación del país, digamos, ¿no? La oposición haitiana lo que viene sistemáticamente pidiendo es la refundación del país, digamos, ¿no? Y que las potencias se retiren, digamos, ¿no? Como decía acá, en Haití hay un grupo que se llama el Core Group, en el que están todas las potencias occidentales. Canadá también juega un rol muy importante en Haití. De hecho, los cancilleres de Canadá y Estados Unidos se han reunido para ya ir preparando esta intervención. Estados Unidos ya está patrullando los mares de Haití, ¿no? Y la cosa ya está en marcha en gran medida, ¿no? Bueno, hablamos de historia en esta sección de Al Carajo con Juan Francisco Martínez Pería, docente e historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Argentina, pero en esta oportunidad hablamos bastante de la actualidad y del presente, porque es parte de esta misma historia que Juan recorrió también desde la Revolución Haitiana hasta estos días. Bueno, esperando que haya una salida soberana para el pueblo haitiano, donde se pueda decidir por parte de la población el futuro. Parece muy complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda dar de alguna manera, y es importante el rol del resto de América Latina, ¿no? Está muy puesta la mirada de Estados Unidos, la hegemonía norteamericana y europea sobre el país caribeño, y América Latina, la CELAC, ¿no? Que se reunió hace poquito, no lo pone en la tapa de sus debates. Sería muy importante que la CELAC, que la UNASUR, consideren Haití, abracen Haití, toda la comunidad regional, para poder salir de esa situación. Sí, Pablo, es muy importante eso último que vos señalás. Obviamente ya sabemos lo que es la OEA, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos siempre ha jugado ese rol, y en los últimos años ha sido un rol cada vez más vergonzoso con Almagro, ¿no? Y yo creo que quien más hizo por Haití en los últimos tiempos había sido Hugo Chávez, ¿no? Reconociendo que Haití había hecho muchísimo por Venezuela y por América Latina con el apoyo que Petión le dio a Bolívar, que nunca fue suficientemente agradecido, vale la pena decirlo. Y yo creo que hay que, como vos decías, solidarizarse con Haití y sobre todo conocer más sobre Haití, difundir. Por eso aprovechar esta columna para seguir insistiendo, ¿no? No podemos dejar de recuperar la historia haitiana y el presente haitiano y solidarizarnos como podamos para que esto no ocurra, porque yo siempre digo lo mismo: Haití es un lugar de América Latina donde se condensa todas las grandes luchas de América Latina, y aparecen condensadas con mucha radicalidad, pero también todo lo terrible, ¿no? De América Latina, donde el imperialismo actúa de una manera totalmente voraz, ¿no? Y es fundamental que nosotros reaccionemos con fuerza frente a ello. Y es el punto del mapa mundial donde se unen las luchas de América Latina y de África, ¿no? Sur-sur, el tercer mundo, y toda esa mirada que bueno, también hay que seguir reivindicando. Juan, bueno, muchas gracias. Interesante aporte en esta oportunidad, con historia y con presente, porque el presente es parte de la historia. Muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia, y nos vemos la semana que viene. Seguimos en Al Carajo, en la recorrida por el continente, en el aire de todas las radios que nos retransmiten semana a semana. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo, sin prisa, pero sin pausa. Nos vamos a la cocina latinoamericana,
con la consigna de comer para conocer. Mavi Sosa, ¿en qué parte del mapa nos posicionamos? Hoy vamos a preparar un plato guatemalteco, bacalao a la vizcaína, una preparación que resulta de las favoritas durante la Semana Santa en Guatemala. Saladito, fresquecito, sabrosito. La receta llega a este país desde México, donde se lo consume en Navidad. El plato vino desde España, de los puertos de Bilbao, donde, según cuenta la leyenda, llegó hace 2 siglos por un cargamento de 1 millón de filetes de bacalao. Ay, diariana, ay que yo la quiero, por la noche y por la mañana. El vendedor había pedido 100. Esta cantidad, que podría haber arruinado a cualquier comerciante, terminó salvando a la población de Bilbao cuando quedó sitiada durante la guerra carlista. Así, el bacalao se convirtió en la fuente de alimentación y esta preparación de ingredientes comunes y baratos fue fundamental en esa época. Tiempo después, esta receta llega a México y de ahí se expande a América Latina, por supuesto con variantes. Así es como, finalmente, el bacalao a la vizcaína se convierte en una de las recetas principales de Guatemala, con algunos ingredientes que la hacen particular. Les cuento cómo se cocina. Bacalao, bacalao, y me lo como de lado. Primero, dejar en agua 500 gramos de bacalao seco durante la noche anterior a la preparación. Luego se cambia el agua y se le agrega media cucharada de azúcar. Dejar el bacalao en agua durante 1 hora. Pasado ese tiempo, se cambia nuevamente esa agua y se agrega otra cucharada de azúcar. Luego se vuelve a cambiar el agua por tercera vez y esta vez se pone a hervir durante aproximadamente 10 minutos. Por otro lado, asar 10 tomates y pelarlos, cortarlos en cubos, extraer las semillas y reservar el líquido. Freír 3 dientes de ajo en aceite de oliva y retirar. Luego agregar 3 cebollas medianas cortadas en tiras finas hasta cristalizar y agregar 200 gramos de puré de tomate, el tomate picado y su jugo. Cuando las verduras estén tiernizándose, agregar el pescado picado, más 100 gramos de aceitunas, 100 gramos de alcaparras, 4 pimientos rojos pelados y cortados en tiras y 1 cucharada de azúcar. Luego, sumar media taza de vino blanco. Cocinar a fuego medio, colocar pimienta y sal y servir con arroz blanco o papas hervidas. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Muy rico el bacalao a la vizcaína, comida popular de Guatemala. Gracias, Mavi Sosa, con este condimento cultural en el aire de Al Carajo. No comimos el bacalao vizcaíno chapín. Lamentablemente es solo magia de radio y me quedo con hambre para seguir el programa, entre paréntesis. Y nos vamos a quedar en Guatemala, volviendo al plano informativo, con un reporte territorial a través de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias y campesinas directamente desde las regiones. Compartimos ahora informe sobre la lucha de comunidades indígenas originarias contra la contaminación de su lugar. Desde América Central, reporte de Juan Pablo Montenegro, comunicador de la Federación Guatemalteca de Enseñanzas Radiofónicas. La crisis de contaminación que está pasando en el lago de Atitlán generó una singular manifestación de las comunidades que habitan a la orilla de la principal fuente de agua del departamento de Sololá. La acción fue realizada el 24 de octubre de 2022 por las autoridades ancestrales del pueblo maya Chutujil, el colectivo Tsununyá y habitantes de los municipios ubicados a la orilla del lago. La caminata pacífica inició frente a la sede de la Cámara de Industria, ubicada en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Se dirigió al organismo legislativo, ubicado en el centro histórico. Las mujeres alzaron su voz para pedir acciones para salvar a la abuela lago. La manifestación llamó la atención de quienes observaron su paso,
un vehículo cargado con basura recogida en una jornada de limpieza trasladó los desechos que las personas manifestantes dejaron en bolsas frente a la Cámara de Industria y frente al Congreso. Se convierte en el reflejo del consumismo que nos ha impuesto el sistema capitalista, que nos está llevando a la degradación de la naturaleza y es una forma de violencia en este sistema machista y patriarcal. Como mujeres venimos y exigimos que legislen a favor de nuestra abuela Lago. Por eso decimos, ¡tu industria! Estamos presentes devolviéndole la basura, porque ellos son los que llevan su basura a nuestras comunidades y nosotros lo que pedimos es que se encargan de su basura. ¡Tu industria! A las diputadas y diputados les pidieron dejar de mentir y que detengan la creación de leyes que promueven muerte en las comunidades. Denunciaron que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno, AMSCLAE, y la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán impulsan un proyecto que amenaza la vida del lago, conocido como el megacolector. El lago Atitlán se está muriendo y vienen los supuestos amigos del lago. Se quieren armar un gran proyecto para que ellos tengan grandes sueldos. Básicamente, alrededor del lago en todos los municipios se empiezan a impulsar estos sistemas de alcantarillado. El proyecto plantea la instalación de 90 kilómetros de tubería a 42 metros de profundidad para bombear aguas negras y llevarlas a una planta de tratamiento, la cual desembocaría en el río Madre Vieja. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, informó Juan Pablo Montenegro. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Ahora Venezuela, para seguir la recorrida territorial en Al carajo, en propia voz, desde cada país, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denuncian las políticas del gobierno de Estados Unidos, manifestando que ponen en peligro a ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y de otros lugares de América del Sur y América Central que intentan llegar al país del norte para radicarse y para trabajar. Compartimos la crónica en Al carajo de la mano de Carlos Rosales desde Caracas, corresponsal de ALER Contacto Sur, la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas. Saludos, estimada audiencia de América Latina. La socióloga y especialista en temas migratorios, Claudia Vargas, aseguró que las políticas migratorias de Estados Unidos se han convertido en muros jurídicos para impedir el ingreso de los venezolanos. Las medidas eran, digamos, una especie de política que se esperaba de parte de los Estados Unidos, lo que no se conocía, por lo menos no de manera explícita hasta su publicación, es que iba a significar un nuevo cerco para los venezolanos. Recordemos que si nosotros nos ponemos a analizar las distintas medidas que han usado los diferentes países en la región suramericana y también norteamericana, si lo queremos poner de esa manera, ha sido la restricción a través de lo que yo denomino muros jurídicos, es decir, petición de visa, petición de papeles o petición de cualquier otro requisito, bien sea económico o de documentos. Resaltó la especialista en temas de migración que las personas que ingresan de manera irregular por la selva del Darién a Panamá con destino a Estados Unidos no son candidatos a uno de los 24.000 cupos que ofrecen a los venezolanos. Pero para entrar necesitan primero, la persona no puede estar de forma irregular, ni puede haber entrado de forma irregular a países como México o Panamá. Ya por allí todas las personas que vienen vía el Darién, pues claramente no son elegibles para esta política. Lo segundo es tener un patrocinante dentro de los Estados Unidos que lo solicite, y además de esto la persona debe tener un pasaporte, debe ingresar por avión, debe ser aprobado este formulario previamente por las autoridades migratorias norteamericanas. Lamentablemente los países siempre han dado este tipo de respuestas que tienden a securitizar y a cerrar y a poner, y a no considerar siempre, no considerar la característica específica del migrante, es que entre la desinformación y la desesperación puedan ser víctimas de esta industria migratoria ilegal, coyotes, trata de personas, etcétera, que además es una cosa que siempre hemos venido diciendo cuando hablamos de los riesgos, pero en el mediano y largo plazo, evidentemente, ya nosotros veremos
esas historias que leíamos antes de los mexicanos y de las personas provenientes de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, que emigran, pues veremos también a los venezolanos figurando entre esas nacionalidades, donde lamentablemente, insisto, están expuestos a desapariciones, a muertes, a ser víctimas de chantajes, de trata, lo que en mi concepto sí puede generar mayores riesgos de seguridad para los países. Aseguró Vargas que las políticas para restringir el acceso de los venezolanos a diversos países ponen en riesgo a los migrantes de caer en mafias de coyotes que desaparecen y asesinan. Un elemento que juega un papel fundamental es la desinformación, la cual es utilizada por las redes criminales. Desde Venezuela, Juan Carlos Rosales, ALER Contacto Sur. Al carajo. Una crónica de la región. Y el siguiente punto de encuentro en esta recorrida latinoamericana es Panamá, con la lucha de las trabajadoras por el acceso a sus derechos, actividad, protesta y militancia y formación, buscando el reconocimiento por parte del Estado, de las empresas y de la sociedad de las tareas de cuidado. La comunicadora popular Sharon Pringle Félix, del colectivo Voces Nuestras, y este informe desde Panamá. Un taller sobre economía del cuidado se llevó a cabo recientemente en Ciudad Panamá con lideresas del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico y similares. Voces Nuestras abordó a Yadira Samaniego, secretaria general del Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y similares, Singretats. Yadiras, gracias por estar con nosotras y nosotres en Voces Nuestras. Un placer estar con ustedes, compañera, desde el Singretat, Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y similares. Un cordial saludo para todos. La lógica de este taller de economía del cuidado, que sabes, es un tema que venimos dándole abordaje desde el movimiento feminista y del movimiento de mujeres en Panamá. ¿Por qué el interés de dedicarlo en esta especial atención a compañeras del servicio doméstico? Mira, es que el tema de la economía del cuidado, desde el punto de vista, yo diría que mundial, se le ha adjudicado a las mujeres. En ese sentido, pues las trabajadoras domésticas, no solamente de nuestro país, sino de todas partes de las regiones, el tema de cuidado es básicamente el trabajo que ellas desarrollan el día a día, pero no es solamente ese trabajo que es remunerado, sino el trabajo que está dentro del hogar de cada familia de nuestra aquí en Panamá. Entonces, no es un tema solamente de mujeres, sino es un tema que compete a toda la sociedad en conjunto y que a su vez afecta, porque si bien es cierto, es un tema que se está viniendo a tocar ahora en todas las esferas prácticamente para ver el tema de, valga la redundancia, de la economía del cuidado. A nivel de gremio, ¿cuál es la situación en Panamá en torno a ese reconocimiento? Sabemos que es un término relativamente nuevo para un país como Panamá, pero ¿cuál es la realidad? ¿Una luz que nos diga que se está comprendiendo la temática? Sí, mira, es reciente que nosotros vemos desde la organización y desde nuestras confederaciones, Convergencia Sindical, Singretat, la CCA, la CCI, hemos visto el avance que hemos tenido en este tema específico de la economía del cuidado, en donde antes como trabajadoras no se veía el tema de que nosotras somos la cuidadora, pero no es que no existiese por toda la vida, sino que ahora se está tocando más el tema y qué bueno que se están desarrollando o queremos desarrollar políticas que vengan en empoderamiento o en leyes que nos beneficien como trabajadoras también del sector doméstico. ¿Cuál es el principal desafío de Singretat? Yo diría que uno de los grandes desafíos que tenemos como sindicato de trabajadoras domésticas en estos momentos es la creación de una mesa tripartita donde todos los problemas que tiene el gremio de las trabajadoras domésticas se puedan ver allí, se puedan tratar. Tenemos el tema de migración laboral, tenemos el tema de salud de la Caja del Seguro Social, donde ya pudiésemos tener o crear mecanismos, ¿verdad?, que sean más flexibles para el sector doméstico que para los otros trabajadores. Y lo más importante, la creación de las leyes para el convenio 189, adecuarlo para que nosotras podamos tener un mejor futuro.
¿Algo que desea agregar? Bueno, decir que el trabajo doméstico es sumamente importante para las economías de los países. Sin las mujeres no podemos avanzar. Reportó desde Ciudad Panamá, Sharon Pringle Félix. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, ella es bonita por el suelo. Ay, es verdecita. Se me notó tarde, pensé, como todo lo mío. O tal vez todo el mundo lo supo y nadie me dijo nada, para que todo siguiera igual, para no causar daño, para que nadie fuera a perder a nadie, para que no se rompiera la cadena que nos unía. Siempre he pensado que en el amor no hay parejas, ni triángulos amorosos, sino una fila india, donde uno quiere al que tiene delante, y este, a su vez, al que tiene delante de sí, y así sucesivamente. Y el que está detrás me quiere a mí, y a ese lo quiere el que le sigue en la fila, y así sucesivamente, pero siempre queriendo a quien nos da la espalda. Rosario Tijeras. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias a Mavi Sosa por la última lectura. Última para este capítulo número 35. Vamos a seguir hojeando la novela latinoamericana que elegimos para esta temporada número 13, Rosario Tijeras, del colombiano Jorge Franco. Sus pasajes atraviesan cada uno de los episodios de este año del programa. Agradecemos también a Juan Francisco Martínez Pería con su columna de historia, a Juan Monasterio por su aporte para las redes sociales, al Carajo Radio, nos buscan en Instagram, en Twitter y en Facebook, a todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias y campesinas de América Central y de todo el continente, con quienes intercambiamos información y quienes ponen la voz también en nuestro aire para comunicar la actualidad directamente desde los territorios. Y el último agradecimiento es para todas las radios que retransmiten nuestro programa en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, medio centenar de radios comunitarias, radios populares, radios rurales, también emisoras públicas y emisoras universitarias. Todo lo que suena en tantos diales lo originamos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de la República Argentina. Mi nombre es Pablo Bin, en la conducción y producción periodística. Final para el capítulo 35 de esta temporada número 13. Nos reencontramos en la próxima vuelta. También nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, donde compartimos cada uno de los capítulos de este año y también material histórico de años anteriores. Así que nos cruzamos por el aire y o por las redes. Será hasta pronto. Al carajo sigue reflejando América Latina en formato de radio. Hasta la próxima. Nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante.